3 de septiembre del año 2023, provincia de Madrid. Precipitaciones de aproximadamente 200 litros por metro cuadrado. Buenos días, compañeros TEC. Lo que os traigo hoy son datos de lo que ocurrió ese día 3 de septiembre de 2023 en la provincia de Madrid y de cómo afectaron esas precipitaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado en las instalaciones y obras de ingeniería civil ubicadas en el pueblo de Aldea del Fresno. Nos vamos a ir a este pueblo. Se trata de un pueblo que está en el centro de España, en la provincia de Madrid. Bueno, si no lo sabéis, Madrid no tiene playa, por lo tanto es un pueblo que, ya que por él pasan varios ríos, se utiliza en verano como espacio lúdico, pues para aquellos que quieren disfrutar del agua, pues como una especie de playa. Realmente es un río, ¿vale? Vemos que es un pueblo, que en este caso vemos un río principal, que es este. Vemos que pone el río de Aldea del Fresno, playa del... Bueno, vemos que realmente es una zona que es conocida por ese río y por utilizar esa playa. Vamos a ver un poquito más de cerca este pueblo. Vemos que está situado al oeste de Madrid. Si seguimos por aquí, por el este, vemos Móstoles, seguimos, llegaremos hasta Madrid y estamos, por lo tanto, en lo que se llama la Sierra Oeste de Madrid. Si os fijáis, este es un mapa de relieves y aquí lo que podemos encontrar es que toda esta zona es la que llamamos zona de sierra, ¿vale? Por lo tanto, la Sierra Oeste de Madrid. En este pueblo vamos a ver que se juntan dos ríos principales y al menos un arroyo más, que es este que vemos como Arroyo Grande. El río Alberche es un río bastante caudaloso, que es un río bastante conocido en Madrid porque es el que alimenta el pantano de San Juan. Este de aquí es el pantano de San Juan, Pelayo de la Presa, el río Alberche. Es un río que por lo general suele contener siempre agua. Como digo, es un río caudaloso, aunque lógicamente como cualquier río pues tiene temporadas. Luego el siguiente que vemos aquí, que también se une en este municipio de Aldea del Fresno, es el río Perales, que vamos a ver más adelante, y es un río más pequeño, pero que está también, tiene una cuenca también generosa de la Sierra Oeste de Madrid. Vamos a verlo más adelante en un vídeo. Y por último tenemos este arroyo que se llama Arroyo Grande, que realmente tiene una cuenca relativamente pequeña, ¿verdad? O eso parece. Arroyo Grande o Arroyo de Villamanta, porque es el que está prácticamente en la carretera que lleva de Aldea del Fresno a Villamanta, que es un poblado que hay a continuación hacia el este. Estos son los dos o tres ríos principales que se unen en ese municipio de Aldea del Fresno, y vamos a ver cómo afectaron esas lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado a esos ríos, y vamos a ver cómo afectaron a esas obras de ingeniería civil. Lo que nos encontramos es que ese día 3 de septiembre, 3 de los 4 accesos que tiene Aldea del Fresno se vieron afectados por cortes de tráfico. Vemos que esos 3 accesos corresponden con 3 puentes que cruzan esos ríos y el Arroyo Grande. Por lo tanto, vemos el puente de Chapinería, que cruza el río Perales, vemos el puente de la Pedrera, que cruza el río Alberche, y vemos el puente del Arroyo Grande, que cruza el Arroyo Grande. Estos son los 3 accesos principales del pueblo, y vemos que los 3 accesos principales están cortados, y lo único que queda en un estado crítico es un acceso que conduce a otra comunidad autónoma realmente, que es que conduce a Méntrida, ¿vale? Aldea del Fresno, la única comunicación que queda abierta es la comunicación de Méntrida. Así que vamos a ver en más detalle cada uno de esos puentes, esos 3 puentes que estamos viendo, y cómo les afectó la lluvia hasta dejar cortada esa carretera. Primero vamos a ver el puente de Chapinería, que cruza por tanto el río Perales. Este es, como os digo, el río Perales, unos pueblos más arriba, donde prácticamente está en su fase mayor, vamos a decir, ¿no? Vemos que es un río, bueno, generoso. En este caso tiene una pequeña presa en zonas de Navalagamella.
Vemos que es un río a tener en consideración, aunque este río, por lo general, cuando llega al municipio de Aldea del Fresno, está seco, normalmente seco. Este es el puente de Chapinería, este es el río Perales en su paso por Aldea del Fresno, y vemos como realmente es como si no hubiese río, apenas si llega agua realmente, llega un hilo de agua. Este es el puente de Chapinería, vemos que es un puente obra de José Eugenio Rivera, que es uno de los pioneros en la introducción del hormigón armado en España. Es un puente que data de entre 1915 y 1925, de los primeros puentes de hormigón armado de España. Vemos que es un puente de hormigón armado, pero continúa una estética muy típica de los puentes de madera. Vemos que tenemos las pilas principales, vemos este estilo arquitectónico que nos recuerda a los típicos puentes de madera. Es, por lo tanto, un puente, una obra de ingeniería que consideramos de cierto valor arquitectónico debido precisamente a ser de los primeros, de los pioneros de hormigón armado y por su estética, ¿no?, que imita esa estructura de madera. En este caso, el autor, el ingeniero que diseñó o desarrolló este puente, vemos que utilizó vigas de gran canto para salvar esos 15 metros que tiene. Son 5 vanos en total de aproximadamente 15 metros cada uno. Estamos hablando de un puente de en torno a 87 metros de longitud. Vemos que utilizó esas vigas de canto muy amplio para reducir también el tamaño del acero del hormigón armado, reducir también el coste, pues que se trata de una obra pública, ¿vale? Vemos también otro detalle, y es la unión que podemos ver de pilote-pila. ¿Qué es esta unión? Vemos que está muy visible y todo el pilote está muy fuera del agua. Para que os hagáis una idea, estos pilotes son como la continuación de la pila que se entierra y que le da esa base a la estructura, al puente. Por lo tanto, ese pilote está normalmente enterrado. Una vez que se entierra y queda enterrado ese pilote, se desviste la parte superficial del pilote para continuar con la pila de hormigón armado, para continuar el acero del hormigón armado. Este punto es, por lo tanto, el punto en el que se encontraba el lecho del río en su construcción aproximadamente en 1915, entre 1915 y 1925. Este punto era el punto en el que se encontraba el lecho del río. Sin embargo, en esta fotografía, que es anterior al año 2021, vemos cómo esos pilotes están prácticamente desvestidos en su plenitud. Vemos que aquí hay un pilote que está prácticamente, yo diría, de manera completa desvestido. Por lo demás, parece que el puente a simple vista parece estar en buen estado. Bueno, no hay problema porque de hecho se reparó este puente en el año 2021. Vemos que la red de carreteras de la Comunidad de Madrid había invertido una cantidad de poco más de 900.000 euros para la reparación del puente. Hablamos del año 2021. Vemos que, entre otras cosas, las obras que se acometieron fue aprovechar la actuación para reforzar las vigas laterales a flexión con 2 bandas de laminado de fibra de carbono adherido con resina, con el fin de salvaguardar las pilas, muy valoradas arquitectónicamente por el motivo que he mencionado. Frente a una posible socavación del cauce del río, se ha protegido el lecho de las mismas mediante mantos de escollera vertida en 2 capas, además de otra de filtro granular entre la escollera y el terreno natural. Es decir, vemos aquí, a diferencia de la fotografía que veíamos anterior, que el lecho del río se ha aumentado para llegar a lo que realmente era esa unión de pilote-pila, ¿vale? Por lo tanto, vemos también reparaciones en el hormigón armado. Bueno, pues algunos, lógicamente, no están muy a favor de estas reparaciones que merman arquitectónicamente pues, el estilo del puente, pero es verdad que también hay que dar una solución porque es una obra de ingeniería civil pública y por tanto se debe mantener. Bueno, esta fue la decisión que se tomó en proyecto para la rehabilitación de este puente, aumentar el nivel del lecho y reparar puntualmente esa estructura de hormigón armado. Este es el puente de Chapinería visto en el 2023.
2 años después de su rehabilitación. Y aquí vemos cómo están recién pintadas estas señales viarias, este guardarraíles, la barandilla, el puente vemos que no es muy ancho, pero está en uso. Vemos que en esta fotografía del año 2023, del mismo año, unos meses antes de las lluvias, vemos el estado en el que está. El estado se ve muy buen estado. Aquí también os animo a que veáis este puente, que no es un acceso al pueblo, pero es un puente por el que pasa una instalación. ¿Vale? Por lo tanto, es un puente también que está siendo utilizado en Aldea del Fresno. ¿Vale? Ahora lo que vamos a ver es lo que ocurrió el día 3 de septiembre en este puente. Se ha caído todo el puente. Se ha caído todo el puente, Dios mío. Madre mía, tío. Pues esto fue lo que ocurrió el día 3 de septiembre, 2 meses después de esta fotografía que vemos. El puente colapsó en su totalidad. Aquí vemos, antes de las lluvias del año 2023, de septiembre de 2023, vemos el puente junto con el puente secundario por el que pasa la instalación. Vemos este puente y vemos después del día 3 de septiembre cómo el puente colapsó en su totalidad, no quedó absolutamente nada. El otro puente que hemos visto, que era el puente por el que cruza esa instalación, vemos que está parcialmente a un estado crítico, aunque parcialmente quedan algunos restos. Vamos a ver más en detalle in situ este puente después de las lluvias. Esto así quedó la zona, el puente de Chapinería, toda la zona donde está el puente de Chapinería. Vídeo tomado una semana después de las lluvias que ocurrieron el 3 de septiembre. Es el único trozo que queda original y todavía se ve. Supuestamente estas vigas fueron las que repararon hace 2 años. Ahora sí, este tramo ahora sí tiene la altura del lecho original, porque realmente la altura actual está a 2 metros por abajo. El lecho está 2 metros por abajo. Esta de aquí es la altura que tenía el lecho prácticamente cuando se construyó el puente. Actualmente, pues lógicamente se ha llevado todas las pilas, se lo ha llevado absolutamente todo. Pero esta parte del puente vemos que sigue manteniéndose toda igual. Queda un vano. Cada vano de estos medía aproximadamente 15 metros, pues 15 metros de vano, esto es lo que ha quedado del puente. Si te pones aquí detrás mía, se puede ver como por aquel lado absolutamente nada. Por aquel lado no queda absolutamente nada del puente. De hecho, algunos de los restos que quedan eran del frontal del puente. Quizás también están trabajando ahí con maquinaria desde la parte de arriba, pero el socavón ha sido espectacular. Fíjate lo que decía abajo, ¿veis? Los trozos que quedan rojos del puente. Tenía 2 años que estaba recién pintado. Los ha arrastrado hasta allí. Se puede ver por todo el camino, los restos del puente de Chapinería. Como son bloques de hormigón armado, los ha arrastrado, los ha llevado todo río abajo. Es fácil de divisarlos porque tienen las partes rojas recién pintadas, muy llamativas, que son de las barandillas y de las partes de la seguridad vial, las señales viales que había, que también eran rojas. Creo que hay tuberías también ahí. Esto es lo que ha quedado del puente de la Pedrera, del puente de Chapinería, perdón. Esto es lo que ha quedado del puente de Chapinería. Mira, este es el puente del que no hablamos en el artículo, pero sí que vemos un poco por encima. Vemos como sobre todo son los vanos interiores y vemos otra vez desde aquí, no sé si llegáis a verlo, pero vemos la cimentación y los pilotes debajo de la cimentación, como los de este lado han quedado completamente desvestidos. Los de la pila central pues se han visto arrastrados completamente y los demás, los pilotes aún
parece que han aguantado lo suficiente para que no colapse por completo aquella pila. Las dos pilas iniciales del otro lado del río sí han aguantado bastante bien. Pero sobre todo lo que vemos aquí es un pozo de ladrillo que sí ha aguantado, curiosamente, y la cimentación de aquella pila, la única que queda en pie de este lado. Vemos los pilotes. Aquí están los pilotes. Vemos los pilotes que han quedado desvestidos completamente. Esta era la altura inicial y aquí los pilotes debajo de la cimentación. Pues sí, amigos, así quedó el puente de Chapinería. Vemos que no ha quedado más que un vano como recuerdo que deberá conservarse muy bien, en mi opinión, debería conservarse muy bien si se puede, como recuerdo de aquel puente centenario de los primeros de hormigón armado que se construyeron en España. En fin, así es como ha quedado el puente de Chapinería. Por tanto, ese acceso quedó completamente anulado y vemos dos puentes completamente colapsados debido a esas lluvias del día 3 de septiembre. Dos puentes, un acceso, dos puentes. Ahora vamos a continuar, porque como hemos dicho, había más puentes por el pueblo, por Aldea del Fresno, y vamos a ver un poquito más en detalle el puente de la Pedrera, o también llamado puente de la Pedreguera, que es el que atraviesa el río Alberche. En este caso, es un puente, obra encargada al arquitecto Marcos de Vierna, maestros de ejecución Antonio de los Cuetos y José de Isla, año aproximado de su finalización, 1765. Era un puente originalmente de madera con cepas de piedra. Estamos hablando de un puente de más de 200 años de antigüedad. Ahora ya hablamos de un puente del siglo XVIII, un puente bastante más antiguo. Estos planos o estos detalles son aquí el dibujo inicial, el dibujo primero del puente, que era inicialmente de madera, como hemos dicho, que son dibujos que fueron encargados al padre Fray Antonio de San José Pontones. Son los primeros dibujos o los primeros diseños de este puente, y aquí vemos un plano del puente en su rehabilitación en los años 90. Es decir, en los años 90 el puente fue rehabilitado por los ingenieros de caminos autores del proyecto, Fernández Ordóñez, Granados y Martínez Calzón. El puente de la Pedrera, en este caso, consta de 24 ojos de arcos rebajados construidos en ladrillo, 26 vanos en total, mide unos 187 metros de longitud y un ancho de tablero de 9 metros. Ya hablamos de un mayor ancho, una mayor longitud que el puente de Chapinería. Hablamos de un puente mucho más robusto. Lo que encontramos también en los planos, fijaros este pequeño detalle, vemos que en esta zona, digamos más central, digamos del puente, ¿no? Vemos que es una zona por la que realmente pasa el principal del río, ya que estamos hablando de una anchura, de una longitud de 187 metros, es una barbaridad, pues realmente para un puente en un río como este es una barbaridad. Vemos que normalmente el río no abarca toda esa anchura, sino abarca aproximadamente la mitad, vamos a decir, de esa anchura. Es este río principalmente el que, como os digo, se utiliza como zona lúdica. Es este río principal el que se utiliza durante los veranos. Ahora lo que vamos a ver es, con vídeos de los vecinos de la zona, lo que ocurrió ese día 3 de septiembre en este acceso, el puente de la Pedrera de Aldea del Fresno. Esto fue lo que ocurrió. Fijaros en la cantidad de agua, el nivel al que llegó el agua y la velocidad. Fijaros la velocidad a la que el agua se está moviendo por el puente.
Es increíble. Estamos hablando de un puente de en torno a 187 metros de longitud, con una altura de entre 9 y 12 metros de altura. Entre 9 y 12 metros de altura. 187 metros de longitud, y fijaros la cantidad de agua, el nivel que ha llegado y la velocidad que toma el agua. Estamos hablando realmente de que en este punto se juntaban tanto el río Alberche como el río Perales, como los arroyos que vimos con esas pequeñas cuencas que tienen, todos se juntaban en este punto. Fijaros el caudal que tiene en esas fechas, durante esas lluvias que estamos viendo de septiembre 2023. Y esto fue lo que le ocurrió a este puente de más de 250 años de antigüedad del siglo XVIII. Esto fue lo que ocurrió. Por desgracia, nosotros estamos viendo aquí los detalles más técnicos de estas obras de ingeniería civil, sin contar con que estos puentes, entre otras cosas, se llevaron al menos 2 vidas humanas. Esto fue lo que ocurrió. In situ podemos ver aproximadamente una semana después, durante mi visita, el estado en el que se encontraba el puente de la Pedrera o de la Pedreguera, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado. Aquí vemos hasta qué altura llegó el agua. Vemos que prácticamente el agua llegó hasta el parking, hasta la siguiente carretera. Todo este mes anterior había vegetación en todo este río. Vegetación bien alta. Ahora vemos que solo queda arena. Ahí vemos los restos del puente en uno de los tramos. Estamos al inicio desde el lado de Aldea del Fresno. Y vemos los restos de ladrillo. Toda la parte superior, toda la losa que se ha hundido también. No se aprecian muchos restos de madera, son sobre todo las pilas de ladrillo las que están dañadas. Vemos que aún hay mucha parte, apenas hace una semana que se hundió, y por lo tanto todavía están con labores de mantenimiento, quitando los restos. Entonces el puente está prácticamente entero, estos residuos. Pues esto fue lo que ocurrió. La verdad es que es una desgracia, porque es un puente que realmente estaba construido para durar y rehabilitado para durar. Vemos que es en esa parte central donde el lecho del río es más bajo, es más profundo, donde pues ha ocurrido, digamos, la parte peor de ese colapso. Vemos que en realidad el puente, la mayoría del puente está en buenas condiciones, quedó en buenas condiciones. Fue sobre todo esa parte que es la parte principal del río y la de la unión con el río Perales. Esa parte ha sido la más dañada. Realmente el resto del puente hay muchos vanos que se encuentran en buen estado, pero otro puente, con este llevamos 3 puentes derrumbados, colapsados, y por tanto también 2 accesos principales de Aldea del Fresno. Vemos que es una auténtica barbaridad lo que tuvo que pasar por ese puente para llegar a colapsarlo de ese modo. En fin,
Ahora vamos a ver el cuarto puente, tercer acceso a Aldea del Fresno, que es el puente del Arroyo Grande. Como veíamos al inicio, realmente es una cuenca relativamente pequeña, el del Arroyo Grande o Arroyo de Villamanta, que cruza en un momento determinado la carretera que va entre Aldea del Fresno y Villamanta. Entonces, aquí lo que vamos a ver, y donde quiero que prestéis atención, esta es la carretera, ¿vale? Estamos hablando de junio de 2023, 2 meses antes de las lluvias, y quiero que os fijéis en el estado del puente. Vemos que es un puente moderno, y fijaros en la cantidad de vegetación que tenemos alrededor de ese puente en ese río. Fijaros la cantidad de árboles, de arbustos que tenemos, parece un jardín. Estamos en la sierra, lógicamente es la sierra oeste de Madrid, pero vemos que realmente está lleno de vegetación. Así se encontraba el puente de Arroyo Grande, fijaros en el cartel, es el puente de Arroyo Grande, así se encontraba 2 meses antes de las lluvias. Fijaros, quiero que prestéis especial atención a toda esa vegetación que hay en la zona del río. Y ahora vamos a ver, una vez más, qué ocurrió el día 3 de septiembre en ese puente, en ese tercer acceso de Aldea del Fresno. Vamos a verlo. Este es el vídeo de un vecino a la mañana siguiente de las lluvias. M507, de Villamanta, Aldea del Fresno. Es increíble. Sin puente. Fijaros en el cartel, estamos en el mismo sitio. Aunque parezca increíble, estamos en el mismo sitio. Unos días después de, un día al menos, o una noche después de esas lluvias. Fijaros el resultado in situ de cómo ha quedado. Este es el puente del Arroyo Grande entre Aldea del Fresno y Villamanta. Pues aquí lo que vemos muy bien es el firme completo de la carretera. El hormigón armado. Esto es lo que ha quedado. Se lo ha llevado entero como un bloque. Pues esto fue lo que ocurrió. Fijaros, a mí me sigue impresionando. Yo os tengo que decir que de los 3 ríos que veíamos, porque este técnicamente no es un río, es un arroyo, de los 3 ríos que veíamos, este es el que me parece más descomunal el destrozo. Porque además ni siquiera se trata de un río. Estamos hablando de que este es el arroyo de la cuenca menor. Este es el primer arroyo que se une a su vez al río Perales, que se une a su vez al río Alberche. Por lo tanto, este era el más pequeño
de los tres o debía ser el más pequeño de los tres. El destrozo es increíble. Vemos, pasamos. Es el mismo sitio, de verdad, es el mismo sitio en un puente moderno. Fijaros en la cantidad de árboles, de arbustos y de vegetación. Es que no ha dejado nada, ni puente, ni vegetación, ni árboles, ni nada. No ha dejado nada más que arena y agua. Es un paisaje increíble, de verdad. El más pequeño de los tres ríos y con el puente más moderno de hormigón armado. Es fascinante. Fijaros, estamos hablando del mismo sitio, del mismo punto. Junio de 2023, septiembre de 2023, de lo que es capaz el agua en realmente muy poco tiempo, de lo que es capaz, es impresionante. Increíble. Realmente estamos viendo datos. No estoy, como veis, entrando en demasiada discusión de cómo, por qué. Hablo de los puentes, hablo del estado en el que estaban previamente, hablo del estado en el que están después de las lluvias. Otro puente más. 4 puentes en una sola lluvia, en 2 días que duró la lluvia. 4 puentes colapsados. 3 entradas principales del pueblo, de las 4 que tiene. Este pueblo, esta aldea del Fresno, ha quedado en una zona, en un momento catastrófico. Se considera zona cero y zona catastrófica. En unos días después, los vídeos que habéis visto de cuando fui a Aldea del Fresno a tomarlos, no había allí nada más que algunos curiosos periodistas, reporteros, pero el pueblo realmente es casi imposible llegar a él. Estaba, no sé, a 15 minutos del pueblo, tardé 1 hora y media, o más de 1 hora y media, en llegar, en comparación con los 15 minutos que tardaba, y dando gracias de que ha quedado realmente una carretera a través de otra comunidad, de otra provincia, para llegar a este pueblo. A mí es increíble. Como veis, repito, este último que hemos visto era el arroyo, técnicamente el más pequeño, el que trae sus aguas al río Perales, al otro puente que era de hormigón armado, que tenía ya un siglo de antigüedad, que a su vez llega al río Perales. Es decir, los puentes han estado de más a menos dañados desde el Arroyo Grande, que es técnicamente el más pequeño, es el que más dañado se ha visto. El siguiente más dañado es en el que se junta con el río Perales y el siguiente es el de La Pedrera, pero cada uno en menor grado ha sido dañado. El que más se ha visto dañado es este, que era el más pequeño. A mí me parece increíble. Es como si realmente el principal causante fuese este arroyo grande, el principal causante de los demás colapsos. Es como si este hubiese sido de verdad, tiene que haber sido una marea enorme de agua para arrastrar tantísima vegetación que a su vez quedó bloqueada. Toda esa vegetación fue quedando bloqueada posiblemente primero en este río, en este puente de Chapinería, porque en todo este recorrido entre el puente de Chapinería y el puente de La Pedrera veíamos por el camino esos restos del puente con esos metales rojos pintados, todo ese hormigón armado estaba a lo largo de ese puente. Las vidas que se han llevado se encontraron también, junto con toda la vegetación, en estas zonas finales donde se juntan los ríos. Ha sido de verdad brutal, increíble. 4 puentes en una noche. Esto fue lo que ocurrió en Aldea del Fresno. Estos son vídeos aéreos después de las lluvias. En este caso vemos el puente de La Pedrera. Fijaros, vamos a hacer un stop. El puente de La Pedrera, este es el río Alberche. Este es el puente de La Pedrera que lleva a Aldea del Fresno hasta aquella zona de allí que es Villa del Prado. Vemos que este puente, que estamos hablando del siglo XVIII, es realmente
el que mejor estado tiene. Realmente tiene una parte más dañada que ha terminado por hundirse, que es esta parte más central, pero el resto del puente realmente se encuentra en un estado bastante bueno. Es que estamos hablando de un puente que era muy robusto y por el que ha pasado una cantidad de agua. Acordaros del vídeo. Estamos hablando de 9-12 metros de altura y el agua pasaba en toda la anchura del río a una velocidad descomunal. Los daños que presenta realmente me parecen pequeños para lo que podría haber sido. Y este es el último, donde se juntan esos 3 ríos. Seguimos viendo los vídeos del dron. Ahí vemos que había unidades de emergencia pues realizando la búsqueda de esas personas que habían desaparecido precisamente cruzando esos ríos anteriores que hemos visto. Fijaros el puente entre 9 y 12 metros. Se veía el vídeo, me parece que era en este punto donde veíamos el vídeo, que el agua llegaba hasta arriba de los 187 metros de recorrido que tiene el puente, hasta arriba y a una velocidad descomunal. Finalmente esta, que es la parte más profunda, que es donde vemos que tiene más agua, esta es la que realmente, este de aquí sería el río Alberche y este de aquí es el que une el río Perales, que a su vez trae el agua del Arroyo Grande. Por lo tanto, la parte que más dañada se ha visto era aquella donde se ha juntado el Arroyo Grande, río Perales, y ha venido aquí. No es tanto el río Alberche, que decíamos, el río Alberche es el río principal, en este caso el de más caudal, pero no. Lo que ha producido mayor daño es precisamente el que venía del más pequeño hasta el río Perales. Ese es el que ha producido el mayor daño en los 3 puentes. Este es el río Alberche y esta es la unión con el río Perales, que lleva Arroyo Grande y río Perales. Fijaros el destrozo en este puente del siglo XVIII. Como decimos, toda esa zona era una zona que unos meses antes estaba llena de vegetación. Estaba completamente llena de vegetación. Todo esto que vemos aquí aplastado es la vegetación. Este es el Arroyo Grande, que veíamos lleno de árboles, que no veíamos que no notábamos que fuese un puente, porque estaba rodeado de vegetación. Este es el Arroyo Grande. Esta es la unión, como decíamos, en el 4.º puente que se hundió, donde pasa la instalación donde se une el Arroyo Grande con el río Perales, en el puente que lleva a Chapinería. ¿Vemos? Vamos a retroceder un poquito. Desde este tramo, desde esta pantalla, vemos que por este paso es donde ha llegado el Arroyo Grande, que hemos visto un poco más adelante. Vemos aquí los pilotes que han quedado desvestidos. Bueno, el puente es que no ha quedado nada, ni miseria, nada. Ese vano que ha quedado como recuerdo, y espero que se pueda mantener como recuerdo, porque desde este arroyo, unión con río Perales, un destrozo, y ya la unión de más a menos, pasando del Arroyo Grande hasta la unión final con el río Alberche. Fijaros, como veíamos antes, esto es ese arroyo, supuestamente ese arroyo que no llega ni a ser río, por lo tanto es nada más que como una rambla, es como un río seco. Fijaros el destrozo tan descomunal que ha provocado. Fijaros en la carretera, el puente este, que era el puente más moderno, en el que veíamos todo lleno de vegetación. Desde aquí es donde se ha producido la mayor catástrofe, hasta llegar desde este punto, primer recorrido, este punto, Arroyo Grande, que no ha dejado nada en pie. Fijaros qué tremendo destrozo ha provocado el agua en poco más de una noche. Y este de aquí es la unión con el río Perales. Por lo tanto, de más a menos. Esta es la unión del Arroyo Grande con el río Perales, que se ha llevado por completo el puente de Chapinería, que ha dejado parcialmente, pero en un estado crítico, que deberá demolerse, el puente de la instalación también junto al puente de Chapinería. Vemos todos los restos orgánicos, todos los árboles, todos los arbustos, toda la arena que se ha llevado hasta llegar finalmente a este tramo, que es el puente
por el que pasa el Alberche. Este es el Alberche. Aquí se une Río Perales más arriba, el Arroyo Grande, el Río Perales, y aquí vemos de más a menos, pero igualmente por donde se han unido ese Arroyo Grande y Río Perales. En fin, es un auténtico destrozo, como podéis ver, lo que ha ocurrido. Es increíble. Voy a volver aquí un momento a esta pantalla, donde veíamos esos ríos, el Arroyo Grande que se ha llevado esa carretera tan moderna, donde se une el Río Perales, los dos puentes, y por último el Río Alberche, el puente más antiguo. En fin, como os digo, yo no quiero entrar en debate, simplemente os doy datos de lo ocurrido, imágenes de qué pasó antes, durante, después. Muchos vecinos están muy descontentos porque dicen que la Confederación Hidrográfica no les permitió limpiar los lechos antes de las lluvias, que no les dejaba cortar árboles, que no les dejaba quitar vegetación. Dicen que esa falta de limpieza es la que ha provocado estos terribles accidentes y esta zona catastrófica. Yo, como os digo, no quiero entrar en tanto detalle, al menos no puedo, no tengo la información suficiente para poder hacerlo, simplemente os doy los datos. Es cierto que vemos en el caso del Arroyo Grande, vemos que había una cantidad de vegetación tremenda y que no ha quedado nada. Si es en mayor o menor medida culpable esta falta de limpieza o no, lo siento, no puedo ayudar en ese aspecto. Pero en cualquier caso, nos deja aquí una historia para recordar. 4 puentes en una noche, dejando completamente incomunicada Aldea del Fresno. Es algo que de verdad se recordará, yo creo que para siempre, y que también nos debe recordar cuando hacemos obras de ingeniería civil o cuando calculamos. Debemos recordar siempre que el agua, el poder, el tremendo poder que tiene ese agua, incluso un río, una rambla que vemos seco, año tras año seco, el tremendo poder destructivo que puede alcanzar. En fin, espero que os haya gustado, dentro de lo que cabe, este artículo en el que hemos visto estos puentes y estos desastres ocurridos en septiembre de 2023 en la aldea del Fresno. Como esto ocurre en muchos otros sitios, muchas veces, muchos veranos o después del verano de manera consecutiva. En este caso, para mí, la importancia que tiene no son solamente las 2 vidas que se llevó en este tramo, sino la tremenda catástrofe de destruir 4 puentes en una noche. Esto es lo que a mí me parece increíble, 4 puentes en un estado relativamente, estaban en buen estado de conservación, supuestamente. Esto es lo que a mí me parece increíble, espero que os haya gustado y os espero para otro artículo que espero sea un poquito más alegre. Bueno, hasta la vista, compañeros, chao.